abogado penalista Fernando Silva para que nos aclare dos recursos que está presentando la defensa técnica del presidente Pedro Castillo en los casos que se le siguen. Uno de ellos tiene que ver justamente con Petroperú y la compra de biodiesel, cuyas irregularidades llevaron a que se anulara. Y la otra tiene que ver con la denuncia constitucional presentada ante el Congreso de la República por la fiscal de la Nación. Abogado Fernando Silva, buenos días. ¿Cómo está, señor Carvalho? Buenos días. Explíquenos, por favor, con qué argumentos es que los abogados defensores de Pedro Castillo pretenden ver a su cliente liberado, por una parte de la denuncia constitucional y por otra de la investigación a propósito del biodiesel que llevó, como sabemos, a un intento por lo menos de allanamiento de Palacio de Gobierno. Lo que ocurre, Fernando, es que aquí hay dos casos diferentes con dos recursos distintos. Sí. Un primer caso es el que tiene una investigación preliminar la fiscal de la Nación, que es sobre el tema de la participación criminal supuestamente del fiscal con una organización dentro de Palacio de Gobierno que permite apropiarse, digamos, de las obras que vienen realizándose en el Ministerio de Vivienda. En esa investigación, la Fiscalía ya tiene la autorización judicial para hacer una investigación hasta que culmine la investigación preliminar. Y ahí está. Sin embargo, la fiscal de la Nación, como todos sabemos, el día 11 de octubre presentó una denuncia constitucional en la que no solamente abarcó esos casos, sino también abarcó el caso de Petroperú, también abarcó el caso de los asesores en la sombra y un conjunto de elementos de prueba 190 que se los puso en comunicación al Congreso de la República para que se active un mecanismo casi ya político, ¿correcto? Esa acción es la que la defensa del presidente de la República la ha llevado al juez de investigación preparatoria, al juez Juan Carlos Checle, en ese caso, y ese es el primer error procesal que yo creo que tiene esta tutela de derechos, porque la fiscal de la Nación lo que ha hecho es una denuncia independiente de los casos o del caso que este juez tiene competencia para conocer. Entonces lo que está haciendo la defensa del señor Castillo es utilizar el caso que ya conoce el juez Checle para pretender anular una denuncia constitucional que es una facultad de la fiscal. Entonces, considero que ese argumento no debería ser de recibo, pero eso es lo que está buscando hacer la defensa del presidente Castillo en uno de los casos. Doctor Silva, en el caso de la tutela de derechos, ¿verdad? Así es, en ese caso. Entonces, están usando que el hecho de que hay un juez que ya conoce esa investigación preliminar y que la autorizó, resolución además que está apelada, que todavía no resuelve la Sala Superior, para buscar que a partir de esa investigación se anule una denuncia constitucional que es una denuncia independiente, que es una facultad de la fiscal de la Nación. Por eso es que ayer escuchamos al fiscal Marco Guamán, al hacer la defensa, decía que es imposible anular un acto propio de una fiscal, independiente del caso mismo que viene conociendo el juez Checle. Por eso, y entiendo que, a ver, los términos legales nos pueden confundir y también estos vericuetos en los que nos meten los abogados del presidente Castillo, ¿no? Porque por un lado está la tutela de derechos frente a la denuncia constitucional, pero por otro lado hay una acción de amparo, entiendo, en el caso específico presentada por el abogado Pachas, en el caso específico de la investigación que se sigue por los actos de corrupción en Petroperú. Claro, en ese caso lo que ha presentado la defensa del presidente es un habeas corpus que pretende buscar la nulidad de una intervención que se hizo el año pasado por parte de la fiscal Nora Córdoba en Palacio de Gobierno. Entonces, a partir de ese hecho que la defensa considera ilegal, pretenden anular una investigación. La acción de amparo que han presentado también la defensa del presidente es una acción de amparo que va contra la posibilidad de una vacancia presidencial. Es decir, como usted mismo lo ha señalado, señora Mabel, lo que está haciendo la defensa del presidente es usar todos los mecanismos de forma para buscar anular investigaciones, pero nunca se pronuncian sobre el fondo, es decir, sobre si hay irregularidades,
si hay comisión de delito o no. Lo que pretenden siempre es que no se investigue. De acuerdo. Ahora, ¿y qué posibilidades ve usted de que este habeas corpus solicitado ante el Tribunal Constitucional y esta tutela ante el Poder Judicial puedan prosperar? El habeas corpus ha sido declarado improcedente 2 veces ya, y por eso está a nivel del Tribunal Constitucional el día de hoy. Yo considero que no se puede, a partir de un habeas corpus sobre una diligencia muy puntual, buscar la nulidad de toda una investigación. Yo creo que por allí, desde el petitorio, el esquema debería ser rechazado por tercera vez en el Tribunal Constitucional. Y en referencia a la tutela, lo que la defensa del presidente pretende lograr es que un juez le diga a la fiscal de la Nación: no puedes hacer una denuncia constitucional. Eso es imposible desde un punto estrictamente legal y constitucional, porque la fiscal de la Nación tiene como su función principal hacer las denuncias que corresponden frente a un hecho criminal. Y lo que la fiscal de la Nación ha hecho es decirle al Congreso de la República: yo ya no puedo investigar más porque un juez me lo ha prohibido, porque no puede ir a una investigación preparatoria. Entonces, para yo poder continuar, requiero que tú me des la autorización y me emitas una resolución legislativa que acuse al presidente. Eso es lo que está haciendo, es un acto postulatorio, es un pedido. Entonces nadie, ningún juez en el país le puede prohibir a una fiscal, o a cualquier fiscal inclusive, que realice un pedido o una denuncia frente al órgano que considere competente. Yo por eso considero que la tutela de derechos va a ser declarada infundada. Yo no creo que el juez Juan Carlos Checle autorice o le pida a una fiscal que no cumpla sus funciones, que es en puridad lo que la defensa está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es el plazo que prevé usted que estos dos procedimientos nos dice sobre aspectos de forma? Ninguno de las dos gestiones sostiene que no se han cometido los hechos. Están buscando simplemente el argumento procedimental para detener estos procesos. Yo quisiera que nos anticipe, por favor, después de una breve pausa, cuál es el plazo que puede tomar tener una respuesta en uno y otro caso. Conversando con el abogado penalista que nos va a permitir comprender los alcances de las dos gestiones intentadas por la defensa de Pedro Castillo ante el Tribunal Constitucional y ante el Poder Judicial, Fernando Silva. Quedó planteada la pregunta de cuál es el plazo que puede tomar que el TC por una parte y que el Poder Judicial por otra se pronuncien sobre estos dos recursos presentados por los abogados de Pedro Castillo, que, como nos ha dicho usted, no tiene nada que ver con el fondo de las acusaciones, sino solamente con el procedimiento judicial. A ver, de acuerdo a las normas que establecen esta audiencia de tutela de derechos, que es una audiencia de protección de supuestas violaciones a las normas y a los derechos de los investigados, se entiende que es de inmediato que se tiene que resolver. Sin embargo, también en la misma norma prevé el artículo 71 que pueda demorarse el juez lo que le dé en tiempo de constatación de los hechos denunciados como atentatorios contra los derechos de las personas, ¿no? La tutela anterior, en este mismo caso, que es la que habilitó la investigación preliminar de la Fiscalía, demoró más o menos 8 días, ¿no? El juez Juan Carlos Checle nunca resuelve en audiencia, ese tipo de cosas siempre se toma su tiempo. Yo calculo que la próxima semana debería estar emitiendo un pronunciamiento. A diferencia del Tribunal Constitucional, que en el procedimiento tiene un plazo mucho más amplio para pronunciarse de 15 días. Cuando esto eventualmente algún día pase ya a un juicio, ¿no? Ya esté en otra instancia todo este proceso, ¿el juez tendrá en cuenta todas estas herramientas legales que utilizan hoy los abogados para evitar esta investigación, por más que sea pegado a la ley? Claro, sin duda alguna, al momento de que esperemos esto pueda llegar a un juicio, ya no va a ser el juez Juan Carlos Checle quien haga el juzgamiento, sino probablemente un juzgado compuesto por 3 jueces supremos. La Fiscalía va probablemente a alegar la posibilidad o la obstrucción que viene realizando la misma organización criminal y la actuación procesal propia de los abogados, ¿no? Es posible hacerlo, sí. De acuerdo. Doctor Silva, una vez que se hayan disipado todas estas tentativas por hacer abortar estas causas y que se puede entrar al fondo de los hechos imputados,
¿Cómo ve usted la carga probatoria que tienen ambos procedimientos? Por una parte, los hechos que se han producido en torno a la compra de biodiesel en Petroperú, por una parte, y por otra, las imputaciones formuladas por la fiscal de la Nación en su denuncia constitucional. Cuando uno revisa, señor Carvalho, cuando uno revisa cada uno de los elementos probatorios en los 7 casos que tiene abiertos al día del presidente de la República, uno se da que tiene carga probatoria suficiente. Lo que ocurre es que muchas personas que al momento de opinar usan el término prueba y el término elementos de convicción. Vamos a un poco a trabajar este asunto, ¿no? Los elementos de convicción es la formalidad que tiene que seguir un fiscal cuando aún está en la etapa de investigación preliminar o investigación preparatoria. Para el fiscal son elementos de convicción. Por eso usted, al revisar la denuncia de la fiscal de la Nación, va a encontrar 190 elementos de convicción. Pero los elementos de convicción, propiamente dicho, son elementos de prueba, es decir, son pruebas. Lo que pasa es que técnicamente no se les puede llamar pruebas dentro de un proceso. Pero vamos, para el público que nos está escuchando, que nos está viendo, esos son pruebas. Entonces, 190 pruebas en una denuncia constitucional no se ha presentado, que yo recuerde o que yo haya revisado, nunca. Entonces, la carga probatoria que existe en cada uno de los casos que ha presentado la fiscal de la Nación es bastante, es suficiente y da perfectamente, como la misma fiscal de la Nación ha señalado, para tener una sospecha suficiente y continuar con una, de hecho, solicitarla al Congreso y continuar con una investigación preparatoria. Existen desde audios, ¿no?, hasta pruebas de WhatsApps y declaraciones de colaboradores eficaces que deben de estar corroboradas. Es decir, un colaborador eficaz, lejos de lo que dice el presidente del Consejo de Ministros o la defensa del presidente de la República, no es alguien que solamente tiene un dicho, es alguien que además de decir lo que ocurrió, lo puede probar. Y doctor Entonces, Silva, la carga probatoria es suficiente. Y debería extrañarnos, en todo caso, que esta investigación preliminar se haya hecho tan rápido. Lo que ocurre es que van sucediendo las cosas en el mismo momento. Por ejemplo, Mabel, fíjese, hay una investigación por obstrucción a la justicia. Y en esa investigación por obstrucción a la justicia hay un colaborador eficaz, si no me equivoco es el número 04, que ha estado entregando información aparentemente en tiempo real. Entonces, como las cosas vienen sucediendo en este momento, de hecho, me parece que en la propia denuncia constitucional hay algunos elementos de prueba que vincularían inclusive a las defensas actuales del señor presidente de la República en estos actos de obstrucción. Entonces, como se vienen realizando de manera paralela esta obstrucción, los elementos de prueba están ahí a la mano. Lo que usted no quiere decir es que esto está sucediendo de manera flagrante, frente a los ojos de todos los peruanos, de una manera sumamente burda, y bueno, ahí están pues, ¿no?, las evidencias. Muy bien. Entonces no requiere mayor tiempo, ¿no? Entendemos, doctor Silva, le agradecemos muchísimo por explicarnos estos asuntos legales en los que está metido el presidente Castillo y cuáles podrían ser los posibles resultados. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 56 minutos.